Buen día. Hoy venimos a presentar el seminario correspondiente a inflamación en bovinos, con el artículo Inflamación, amiga o enemiga de la reproducción bovina. En becerros, la inmunidad pasiva empiezan a adquirirla luego del parto. Esto debido a que la placenta de la vaca es epitelio-corial, o sea, tiene 6 capas que separan al feto de la sangre de la madre. Por lo tanto, no hay traspaso de inmunoglobulinas. Para adquirir inmunidad, al nacer consumen el calostro de la madre, el cual es rico en inmunoglobulinas, vitaminas, factores de crecimiento, células inmunes, citocinas y demás compuestos bioactivos. Existen factores de riesgo que pueden ocasionar inmunosupresión en el becerro. Uno es la calidad del calostro. 2. La separación de la madre del recién nacido. O tercero, infecciones activas que tenga la madre. Cuando el becerro intenta pararse y cae varias veces, si no hay condiciones correctas de higiene, puede llegar a consumir pequeñas cantidades bacterianas de salmonelas, E. coli o Cryptosporidium, que aunque sea mínima la cantidad, debido a la falta de inmunidad, puede desencadenar en la muerte del becerro. Ahora vamos a ver las diferencias entre el sistema inmune de los humanos y el de los bovinos. La primera es el porcentaje de las células inmunes. En bovinos la concentración de neutrófilos es del 15 al 45%, mientras que en humanos es del 60 al 70%. De igual manera, la concentración de linfocitos en bovinos es mayor, con un porcentaje de 45 a 75 frente a un porcentaje de 30 a 40 en seres humanos, y se repite este patrón con los eosinófilos. Otra notable diferencia son los ganglios linfáticos. Bovinos como las vacas poseen en general 7 grupos, mientras que en humanos se manifiestan en 9 grupos. También podemos ver diferencia en el complejo mayor de histocompatibilidad, mientras que en la especie humana se denomina como HLA, antígenos leucocitarios humanos, en bovinos es BOLA, antígeno leucocitario bovino. Capacidad de la respuesta. En el tracto genital de la vaca están presentes células que tienen diferentes moléculas que ayudan a la respuesta inflamatoria. Entre estas encontramos células uterinas, tubáricas y ováricas, que por medio de los DAMs, TLR y PRR montan la respuesta o señalización para la expresión de mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 8. Todo esto a través del NF-kappa beta, que es quien controla la transcripción de estos mediadores. Todo este proceso lo vemos una vez que ocurre la migración de las células polimorfonucleares al sitio. Además de que pueden generar otras reacciones como el ROS, especies reactivas del oxígeno. Y así vemos que el tracto genital es fisiológicamente capaz de mostrar una respuesta inflamatoria. Inflamación fisiológica en el proceso reproductivo. Ovulación. Dentro del proceso de la ovulación, la inflamación puede decirse que es necesaria. Esto debido al papel tan importante que juega, pues una vez que el óvulo está listo para ser liberado, se produce el pico de hormona luteinizante, y las células que reaccionan son las células de la granulosa y la teca, quienes se encargan de producir quimiosinas y citocinas que se concentran en el folículo preovulatorio. Una vez las vías proteolíticas regulan la rotura de la lámina granulosa basal, los mediadores factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 8, inducidos por la hormona luteinizante, desprenden el complejo de ovocitos. Por lo tanto, si se administran sustancias antiinflamatorias, la ovulación se verá afectada debido a que bloquea a estas moléculas. Desarrollo del cuerpo lúteo. Luego de la ovulación se produce una hemorragia en el folículo y hay colonización de células inmunes que producen, aparte de citocinas, factores angiogénicos para la recuperación de los tejidos. Luteosis. Este proceso es más agudo, incluso que la ovulación, debido a que gracias a las prostaglandinas
Células inmunes como leucocitos, eosinófilos, macrófagos y linfocitos T se adentran en el cuerpo lúteo, por lo tanto se ven expresadas citocinas como la interleucina 8 y esto hace que se aumente el flujo de sangre. Y si no hay fecundación gracias a la PGFA2, hay degradación del cuerpo lúteo junto en acción de citocinas como TNF-alfa, interleucina 1 e interferón gamma, y los macrófagos actúan degradándolo. A las 24 horas, este desaparece. Inseminación. Este proceso es complejo porque se presenta inflamación debido a que los espermatozoides son reconocidos como cuerpos extraños. Por lo tanto, por normalidad se desencadena una respuesta por parte del sistema inmune de la vaca. Migran neutrófilos a la vagina y al útero. En bovinos, el 60% de los espermatozoides son fagocitados. Luego de que el porcentaje restante sobrevive, se reduce la inflamación en el endometrio. Pero en el oviducto hay una lucha de supervivencia entre las bacterias que se pudieron haber filtrado y los espermatozoides que no han llegado al lugar de fecundación. La presencia de hormona luteinizante, antes mencionada junto con el estradiol, hacia el oviducto inmunotolerante, permitiendo el paso de los espermatozoides para poder realizar el proceso de fertilización. Luego de la fertilización, que hay unión a las células epiteliales oviductales, estas secretan PGE2, prostaglandina E2, que suprimen la fagocitosis de los espermatozoides y a su vez estimulan la producción de mediadores proinflamatorios. Expulsión placentaria. En esta etapa hay inflamación gracias a las proteasas y leucocitos, pues durante el tercer trimestre, cuando las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 del feto son expresadas, estas mitigan la respuesta de la madre, debido a que el gestante es considerado por el cuerpo como un haloinjerto, y alrededor de la placenta hay un recubrimiento de leucocitos gracias a citoquinas quimioatrayentes, como lo son el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2 e interleucina 8. Además, para la expulsión de estos factores inflamatorios y posteriormente de la placenta actúan dos importantes hormonas, la metaloproteinasa, que contribuye a la proteólisis, y la colagenasa, que ayuda a eliminar estos restos celulares. Por último, en el posparto hay colonización bacteriana debido a que hay exposición del lumen y por lo tanto hay inflamación. Inflamación uterina excesiva o persistente. Una vez pasado todo el proceso del parto, es importante que la inflamación baje, pues si continúa se vuelve crónico y afecta la función tisular. Cuando esta inflamación baja en el periodo esperado es señal de una respuesta inflamatoria óptima, pues es el mismo cuerpo del bovino quien regula esta función, gracias a las vías como las lipoxigenasas para la producción de lipoxinas y también gracias a las resolvinas. Estos dos compuestos lo que hacen es inhibir la quimiotaxis de neutrófilos y adherencia al endotelio por parte de las lipoxinas y fagocitosis de neutrófilos que sufrieron apoptosis para promover la regeneración tisular. Si hay una inflamación persistente, las vacas lecheras sufren un desbalance energético negativo, consumiendo más de 1 kilogramo de glucosa, esto según los resultados de la prueba de lipasa, con riesgo de una posible pancreatitis. En general, la salud uterina depende más de la tolerancia endometrial a los patógenos que de su resistencia. La inflamación excesiva o persistente tiene un impacto deletéroso sobre la fertilidad. Decimos que deletéroso se refiere a un efecto el cual es destructivo y maleficioso. Por lo tanto, esto quiere decir que puede acarrear un daño importante para la vaca, debido a que al haber una inflamación prolongada, con estrés oxidativo excesivo y liberación de ácidos grasos, se genera una liberación de citoquinas que usan como una contaminación, por así decirlo, ocasionando
como producto las enfermedades inflamatorias bovinas, como la inflamación podal, inflamación digestiva consecutiva a la acidosis, que podría afectar el proceso de producción, tales como la síntesis de las hormonas gonadotropina y luteinizante, que aportan en la función ovárica del bovino, actuando a través de la interacción con sus receptores, en la regulación del crecimiento y la maduración folicular, la foliculogénesis, la esteroidogénesis folicular, la ovulación, la expresión del estro, la calidad del ovocito, la calidad del cuerpo lúteo, la fertilización, el desarrollo embrionario y la supervivencia de este mismo embrión, infligiendo daños en los ovocitos en desarrollo y en la reserva del ovocito en reposo, lo que resulta en crónicamente una fertilidad mayormente disminuida. Continuación o arrastre de los efectos de la inflamación. Se ha expuesto que la inflamación en los procesos reproductivos puede afectar el rendimiento de las diferentes etapas de este, como en la ovulación, en el desarrollo en la placenta, etc., ocasionando así las diferentes enfermedades como mastitis, membranas fetales retenidas, metritis, cojera, entre otras. Pero también se deduce que dichos problemas pueden ser arrastrados a procedimientos posteriores del bovino. Por ejemplo, en el caso de un útero enfermo, la inflamación puede persistir durante varios meses, como focos linfocíticos inflamatorios dentro de la pared endometrial, incluso durante el embarazo. El útero también puede tener problemas de larga duración secundaria a la síntesis de esteroides alteradas. Cuando una vaca está enferma por estas complicaciones causadas por la inflamación y posteriormente se utilizan como receptores de embriones, el establecimiento del embarazo diagnosticado se reduce demasiado y la pérdida del embarazo incrementa en tasas altísimas en relación con la de vacas previamente sanas y sin algún tipo de complicaciones. Supresión de la inflamación en site y reproducción. En este punto del artículo entra a discusión la transferencia de embriones, que consiste en recoger los embriones de una hembra donante y transferirlos al útero de unas otras hembras receptoras en las que se completará dicha gestación. Por lo tanto, el uso de NSAID es como un antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza para reducir la inflamación, el dolor, etc. Normalmente se utiliza para controlar la mastitis, bloqueando las enzimas COX-1 y COX-2 que el cuerpo usa para fabricar sustancias como las prostaglandinas. Se demuestra que al administrarse NSAID antes de ejercer esta técnica de transferencia de embriones fue pero fatal porque se ocasiona una inhibición del proceso de ovulación y quistes foliculares en formación. Pero se sustentó que por otro lado, NSAID al suministrarse en el momento de la transferencia de embriones es muy satisfactorio, ya que mejora como la tasa del embarazo del bovino. Bueno, entonces ya para concluir, aunque la inflamación puede corresponder a un mal rendimiento en diferentes etapas de la reproducción como el ovocito, el embrión, la placenta, etc., el proceso inflamatorio en el cual el ganado bovino femenino se ve fuertemente ligado debido a que en el tracto genital femenino, mientras da a luz, se ve muy afectado por lesiones tisulares y por consiguiente queda demasiado expuesto a la flora microbiana del entorno del procedimiento. Entonces, por lo tanto, la vaquita en el proceso del parto y posterior a ello debe ser capaz de sumergirse a dichos episodios inflamatorios, ya que este procedimiento le permite como generar un tipo de barrera inmunológica que le posibilite como defenderse de algunos agentes agresivos que quieran ingresar a la vaca mediante pues el tracto uterino, que en este momento pues está al aire. Aunque es muy doloroso, esta respuesta inmune posiblemente le salve la vida o le garantice no adquirir infecciones uterinas o enfermedades como mastitis, que la placenta sea como retenida, que a lo largo de su vida se creen quistes ováricos, procesos de mala fecundación, en unas siguientes concepciones o de por sí en un próximo embarazo se ocasiona algún tipo de aborto, ¿sí? Sin embargo, al intuir como estos estados de inflamación en su cuerpo, como ya dijimos, corre el riesgo de dañar su sistema uterino,
o reproductor. Por lo tanto, cuando las inflamaciones son muy graves y de carácter así como muy abrupto y perjudicial, es muy importante suministrar antibiótico pues para regular y estabilizar